buenas noches. Ya es Navidad en Calle Larios. En las oficinas de empleo no, porque el paro en Málaga ha vuelto a subir. ¿Y de qué modo? 5.649 parados más, al borde de los 150.000, encadenando el cuarto mes de subida con la peor tendencia en Andalucía. En fin, se ve que se construyen más y más hoteles, pero la cosa no cambia. De esto y mucho más hablaremos hoy en La Tertulia, una tertulia estupenda con José Manuel Atencia, Domi del Postigo, Laura Teruel y José María de Loma, acompañada con el Ar de Troya y la opinión de Ignacio del Valle. En la barra libre, Pilar Ruiz, fundadora del Cuartel, empresa malagueña de creatividad publicitaria que ha ganado el premio Agripina a la mejor agencia del año. Nos espera un programa interesante, de modo que vamos allá y empezamos, como cada semana, con nuestro diccionario moral de la ciudad. El alcalde de Málaga inauguró días atrás las luces de Navidad con Antonio Banderas y además saltó con Antonio Banderas, bailó con Antonio Banderas, jaleó con Antonio Banderas esa fiesta formidable y disparatada del encendido. Un día después estaba camino de la Cumbre del Clima, donde dijo que los ayuntamientos tenemos que jugar un papel activo para combatir el cambio climático con la reducción del consumo energético, impulso a las renovables, fomento del transporte público. Permítanme, me paro a enfatizar eso de reducción del consumo energético. Sí, óiganlo, los ayuntamientos tenemos que jugar un papel activo para combatir el cambio climático con la reducción de consumo energético. Eso dijo precisamente después de la orgía de bombillas con un show que se repite cada día 3 veces. La doble moral es la divergencia entre las convicciones y las decisiones, entre lo que defiendes y lo que haces. Si el alcalde tiene la convicción de que el planeta requiere una reducción del consumo energético, ¿puede eso ser compatible con el despliegue espectacular de bombillas para competir con las ciudades que han convertido la Navidad en un espectáculo? Pues hasta donde a mí se me alcanza, no. Se trata de una impostura en toda regla. Kant, en su crítica de la razón práctica, apunta que esa doble moral hipócrita se caracteriza por simular que tus intenciones son irreprochables. Pero claro, lo dicho en la Cumbre del Clima no cuela después de las luces de Navidad. Que sí, que las luces son un atractivo turístico, que ayudan al comercio, que benefician por ahí a Málaga, pero de ninguna manera encaja en la reducción del consumo energético, ni siquiera aunque se añada que se trata de luces LEDs. En definitiva, esto no va de vatios o de euros, sino de lo simbólico, o una cosa u otra. No se puede aspirar a tener coherencias distintas, porque al final uno siempre es incoherente. No se puede ser el campeón de las luces y el campeón del ahorro de consumo energético. Cuando se quiere ser el campeón de una cosa y la contraria, uno acaba por no ser campeón de ninguna de las dos. A lo sumo, campeón de la doble moral. Bueno, pues vamos con la tertulia, si la voz lo permite, porque este arranque del invierno nos tiene a más de uno un tanto tocados. Les decíamos en la introducción que la tertulia de hoy era estupenda. Es verdad que es lo mismo que podríamos decir casi todas las semanas, pero es una tertulia estupenda. Nos acompaña Domi del Postigo. Muchísimas gracias. Presentador del programa Días de Andalucía, en Canal Sur, los fines de semana. Ya no sé cómo decírselo, óiganle, es un programa estupendo. José María de Loma, subdirector del diario La Opinión. Buenas noches, Teo. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Segunda edición ya? Estamos ahí, casi tercera ya. Léanle cotidianamente en La Opinión y El Mago de Riga, la novela que trajimos la semana pasada. Laura Teruel, analista política y profesora de periodismo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Laura? Muy bien, con muchas ganas de que se acerque la Navidad. Bueno, pues ayuden a Laura a que disfrute de la Navidad. Y nos acompaña José Manuel Atencia, director de Cadena SER en Málaga. José Manuel. Buenas noches a los oyentes. Bueno, parece difícil eso, conciliar ser el campeón de las luces y el campeón del consumo energético, ¿no?
Sí, es bastante complicado. No voy a entrar siquiera a que me parezca bien o mal las luces de Navidad de Málaga, que hemos hecho de ello casi no, hemos hecho nuestro principal reclamo turístico de Navidad, pero es verdad, es absolutamente incompatible decir una cosa y hacer lo contrario, claro. Sí, es algo que desafortunadamente no es el alcalde de Málaga en general. Ya quisiéramos que en política lo que se dice y lo que se hace tuviera una cierta equivalencia, ¿no? Unas mínimas dosis de equivalencia, pero bueno, nos vamos a encontrar con que el cambio climático es, digamos, el gran reto que vamos a tener en el mundo, no en los próximos años, sino desde ya, y creo que deberíamos de empezar a tomarnos en serio todo, y todo es todo, porque estamos creando un planeta que es cada día más, va a ser cada vez más complicado vivir en él en unas mínimas condiciones normales para todo el mundo. Y esto ya no es algo que lo vamos a ver en el futuro, ¿no? Sino que lo tenemos encima de la mesa, y no hay ni cumbres ni gobiernos. Se toman una serie de medidas que se incumplen sistemáticamente. No hay ninguna cumbre, ni la de Kioto, ni Río, París, nada, que haya los objetivos que se marcaron con el plazo que se dieron se cumplieran, nunca. Yo creo que el alcalde lo hace por el título del programa, Teo, las luces, pone las luces. Yo tengo que decir que soy una enamorada de lo bonita que luce Málaga en Navidad, y entiendo que un político alarde y saque pecho porque el centro es realmente envidiable. Acercarse al centro es una odisea, pero si consigues llegar es muy bonito disfrutar las luces para una familia o para alguien que venga de fuera, ¿no? Pero es cierto que nos enfrentamos a un reto que trasciende la vida o las rutinas de cada uno de nosotros, que va a suponer que los ayuntamientos, que las empresas, que el gobierno cambie la forma en la que tiene una vida cotidiana. No podemos estar tomando fresas todo el año, no podemos coger el coche para desplazamientos cortos, y vamos a tener que cambiar eso. Y nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con menos plástico, y eso va a suponer una revolución en la forma de vida que tenemos todos individualmente y a nivel institucional y empresarial. Y entonces el alcalde ha sacado pecho de unas luces que, insisto, me parecen extraordinariamente bonitas, pero eso desde luego no es conciliable con un compromiso con la lucha contra el cambio climático, y la gente lo va a entender porque realmente somos más sabios como colectivo que cada uno de nosotros individualmente, y entenderemos que no podemos hacer los desplazamientos que contaminen tanto, ni alardear de unas luces fabulosas que realmente son una pequeña granito de arena en la montaña de amenaza para el clima. Entonces no podemos tenerlo todo. Este mediodía estaba escuchando en la SER la noticia de un foro de alcaldes que ha habido, ¿no? Y ahora se enfocan algunos de los problemas o carencias ya desde el punto de vista climático. Está bien, porque allí se ha puesto de manifiesto que el tren litoral hasta Marbella sería necesario porque reduciría la emisión de contaminación del vehículo privado. Podría contribuir algo a que hubiera menos tráfico de coches particulares. Bueno, pues es que es el problema prioritario que tenemos, es que nos va en ello la subsistencia como especie, y que la casa que tenemos siga siendo habitable. Respecto al alcalde, tú lo decías muy bien, Teo, un poco campeón de la doble moral, pero es que no hace falta ser el muerto en el entierro. Es decir, es que puedes ir a la cumbre del clima y decir otra cosa, o no decir nada, o no ir a la cumbre. Es decir, poner en bandeja las contradicciones, o practicar una política sostenible. O como mínimo esconderte en la inauguración de las luces y hacer una valoración tibia. Sí. Tibia. Una de las dos cosas, para no entrar en contradicción. Ha bailado. Sí. Bailó. Bailó y cantó, y me acordaba yo de esos saltos con banderas que Juanma Moreno Bonilla parecía mirarlo como diciendo, esto es una cosa extraordinaria. Es decir, es sensacional el alcalde. Banderas diciendo, a mí dejadme que me tengo que ir a trabajar. Cruzó la acera y se fue al Soho a mí dejadme, a la estuvo función. dando saltos allí. Fue el calentamiento para luego. El que mejor bailó, el alcalde lo intentó, el que bailaba era Antonio. Yo bailaba hasta mejor que el DJ, ¿no? Yo, doblemente brillante como siempre, Teo, como habitualmente, al margen de matizar o no. Y lo digo por lo de la doble moral, doblemente brillante. El Che Guevara acabó convertido en una camiseta que se vendía en los almacenes que explotaban o que trataban bien a sus empleados, en todos, y llevaban puestas los hijos de los ricos de Estados Unidos. Bueno, pues esto está pasando con el cambio climático.
exactamente esto. Una cosa es, o sea, cuando un asunto como el cambio climático está pendiente de cuando llega una chiquilla con un espectro autista determinado en un catamarán de fibra de vidrio a Lisboa, pues este mundo, hombre, pues hay que hacérselo mirar, pero es que no tenemos otro. No tenemos otro. El cambio climático es un problema absolutamente real. Y es un problema real que se circunscribe a la siguiente paradoja. Escucho hablar al alcalde de Aznalcóllar y el hombre con muy buen criterio defiende 2.000 puestos de trabajo directos y 5.000 que podrían ser indirectos si esos 2.000 puestos de trabajo trabajan en la mina. Para eso hay que establecer una certeza jurídica desde los poderes públicos y que una multinacional concreta, él mencionó 3, lleguen a explotar la mina de manera segura, estable y sólida, ¿vale? Pero esa mina debiera cerrarse definitivamente hace ya mucho tiempo, porque está al lado de uno de los parajes naturales más importantes del mundo. Y los riesgos, por mucho que haya tantos controles como los que ya se han puesto y se van a poner, los riesgos son muy superiores a la posibilidad real de control de que no haya ningún tipo de fuga. Por lo tanto, eso es este mundo. O se toma una determinación y quién es capaz de tomarla para que la economía actual se vea seriamente afectada, como cuando se hace una reconversión en un territorio determinado, pero a nivel global, con unas consecuencias a corto plazo, duras, complejas e inasumibles políticamente, o el problema del clima va a seguir siendo o va a terminar en una camiseta. A mí me ha llamado la atención, y perdonen un poco porque voy a hacer referencia a una jornada que hemos estado haciendo en la radio. Las que ha mencionado sí, José María lo hicimos anteriormente. el martes en Rincón de la Victoria y esta mañana lo hemos hecho en Marbella. Por primera vez en mucho tiempo he escuchado a alcaldes en estos encuentros que iba sobre el cambio climático. Dos cosas que me han gustado mucho, ¿no? Como sensación. Fue el otro día en Rincón de la Victoria con el alcalde de Rincón, había otros alcaldes, es el presidente de la Diputación, y hablando del cambio climático en una zona como la Cerquía, con problemas de agua, pero que está haciendo del cultivo de los subtropicales, esencialmente el aguacate y el mango, pues bueno, una de sus principales fuentes de riqueza ahora mismo, ¿no? Y por lo que esa comarca está viviendo. Alertar de que no podía ser infinito el terreno dedicado a la explotación de aguacates, porque no había agua, ¿no? Que no hay agua hoy ya, pero eso. fue valiente porque además lo dijo, dice, voy a decir algo aquí con otros alcaldes que de la comarca en la que estamos, que sé que es polémica. Sí, pero hasta ahora eso no se ha dicho. Hemos hablado de trasvase, hemos hablado de muchas cosas, pero nunca de limitar en cierta medida. Hasta ahora había agua, José. Y hoy también me llamó la atención un alcalde de la otra zona oriental, hablando también del cambio climático, en concreto el alcalde de Estepona, y lo he testado y lo están haciendo en algunos otros ayuntamientos que se están planteando revisar sus planes generales de ordenación urbana para rebajar la edificabilidad que plantearon con sus PEGO, ¿no? Y el alcalde de Estepona, por ejemplo, pues advertía allí que el plan general de ordenación urbana de Estepona todavía le queda por construir 30.000 viviendas. Y él decir, un alcalde, que eso es inviable para Estepona, para el municipio que él está gobernando. Bueno, son señales, ¿no? Es que está bien, que luego se hará o no se dejará hacer, pero que empecemos a ser conscientes, y sobre todo en una zona como la nuestra, donde vivimos del turismo, donde uno de los grandes efectos son las playas y la ocupación del territorio, ¿no? Bueno, dentro de que siempre me ha parecido que es incuestionable la preocupación por el clima está subiendo. A atender esto. No sé si es porque estábamos en la cumbre del clima pero a mí me ha resultado muy... No, es un crecimiento continuo y sostenido, ¿eh? Hay estudios de medios de comunicación en todo el mundo de qué espacio dedican al cambio climático y viene subiendo el número de piezas invariablemente. Es cierto que con escalones, la crisis del año 2007-2010 hizo que bajara, pero desde el año 2014 no para de subir, y esta cumbre del clima que está desarrollando ahora en Madrid, que tenía que haber tenido lugar en Chile, ha acaparado todos los medios de comunicación nacionales aquí en España, pero también internacionales como nunca antes, y los medios hacen reflejo de lo que a la gente le preocupa. Medios escritos, radios e incluso el telediario. En Televisión Española hizo una ficción de cómo podría ser un telediario dentro de 30 años si no nos preocupamos por el clima, y era
era escalofriante porque decía maravillosa cosecha de vino en Manchester, la uva de Manchester y entonces yo creo que hay una preocupación inminente y que en pequeños gestos, en la cantidad de reciclaje que está subiendo, en la preocupación porque el autobús sea eléctrico, la gente está preocupada y creo que ahora es cuando los gobiernos, que son los que al final toman estas decisiones, tienen que forzar un poco la maquinaria e imponer no un cambio en los consumos, es que es un cambio de vida. Sí, y ahí es donde yo creo que está el punto clave. Es decir, hemos visto en la cumbre del clima, hemos visto al alcalde de Madrid que empezó sacando pecho y con cierta, no sé si llegar a decir chulería, pero en cualquier caso despreció claramente Madrid Central y parte de la estrategia que había empezado a desarrollar el anterior gobierno municipal de Manuela Carmena. Rectificar claramente, es decir, en esta cumbre del clima se ha dado cuenta que no puede ir contra la realidad, que esto terminará por arrollarle y ha hecho una rectificación en toda regla. Está muy bien y a mí me sorprende, es decir, ya que hablábamos del alcalde, de las luces de Navidad y de su contradicción, contradicciones a las que no escapa ningún político al final, quiero decir, pues a menudo es inevitable para ellos. Pero en cualquier caso es que el alcalde ha mostrado una particular sensibilidad, ¿verdad? Es decir, en todo el discurso de Smart Cities siempre apostó por el cambio energético y no sé si habéis leído, creo que lo he visto esta mañana en tu periódico, José María, la noticia de que el ayuntamiento confía o prevé que la peatonalización de calle Carretería suponga un 70% de reducción de emisiones de CO2 en esa calle, que es en el fondo lo que era Madrid Central, que es decir, si reduzco 2 carriles a 1 y además hago unas grandes aceras con, en fin, que no fomenten el tráfico de coches, eso tiene un impacto directo en ese punto, ¿no? Todo el eje Carretería Álamos es un poco la circunvalación un poco degradada del centro, ¿no? Ya Carretería está mucho mejor, están más rehabilitados los edificios, el negocio está mejor, pero eso es una ratonera y se llena de coches y la verdad es que el nuevo proyecto contempla eliminarlo casi por completo, está al mismo nivel, peatón y vehículo, y solo con reducirlo a la mitad y plantar unos árboles es que se reducen las emisiones de CO2 en un 70%. O sea, esos pequeños gestos. De todas maneras hay una cosa curiosa, lo que decía antes Laura de la pieza en televisión, en el telediario. Emitieron también un reportaje sobre los beneficios para Madrid de la cumbre del clima, ¿no? Entonces, no vamos a cambiar nuestro modo de vida de un día para otro, ¿no? Pero las piezas eran, por ejemplo, muchos taxis, ¿no? Yendo no sé cuántos miles de viajeros, no sé cuánta ocupación hotelera, no sé cuántos vuelos han llegado al aeropuerto, todos los participantes de la cumbre del clima, los beneficios económicos, dejará en Madrid tal, y más imágenes de taxis, ¿no? Recogiendo gente, claro. Es un poco también una cierta... Solo Greta ha llegado como había que llegar. No, sí, incluso con cierto sentido del humor, yo no sé si ha sido un chiste o no, pero hay una asociación ecológica que le ha ofrecido un burro, ¿no? Que sabéis, nos reímos con la palabra burro, pero es verdad que es un medio de transporte ecológico y un animal que está dejando de existir, desgraciadamente, porque ha servido al hombre, a la humanidad durante siglos y ahora pues no es la bestia de carga del campo, ¿no? Pero yo sigo con la camiseta. Carretería siempre hay un coche por fila. Sí, es lo mismo que va a haber, quieres decir, ¿no? Es que nos lo venden divino, o sea... No te creas, pero hay que... porque si la calle deja de ser un vial importante de distribución de tráfico en el centro y solo sirve para llegar a la propia calle, se reduce automáticamente el tráfico. Solo para llegar a la propia calle, no, lo que el proyecto, tal como yo lo he visto, Teo, o sea, sigue teniendo la misma trayectoria, lo único que efectivamente los aparcamientos laterales se verán mermados, pero la calle va a tener la misma trayectoria. Los aparcamientos ganan mucho terreno. Y ya eso también. Sí, pero, y el pavimento también absorbe dióxido de carbono, es especial. Sí, bueno, el pavimento que tiene un nombre que no me acuerdo ahora, ¿qué tal? Quiero decir, más o menos, está bien que se esté en eso. Los ejemplos que ponía José Manuel son buenos, está bien que se esté en eso, pero yo insisto, la madre del cordero no es llegar a decir que no quiero más edificabilidad porque ya no se puede, porque no es sostenible aunque esté sobre el papel, porque un alcalde palpa perfectamente hasta dónde hemos llegado, o decir que hombre no plantemos más aguacate porque es que no hay agua ya de verdad, insisto, ya no hay, ¿cómo ese regadío de pronto en una situación mediterránea como la nuestra, con esas, es que no tiene sentido. Y llega un momento en que el alcalde se va a tener que enfrentar, una vez que ha asumido
algo que no debiera haber asumido, a la carga negativa de decirles luego no, por no haberme dicho sí, lo que se da no se quita, Santa Rita Rita. Quiero decir, son situaciones, los alcaldes palpan la realidad antes que nadie, pero sobre todo lo que quieren hacer es seguir siendo alcaldes. Pero es que luego algo habrá que intuir. Es una cuestión de modelo también, estamos atrapados en el modelo urbanístico, turístico, etcétera. Le dices a un alcalde que no puede cultivar sus tropicales o no puede hacer esto, y siempre puede venir el de Estepona y decir, yo puedo hacer 30.000 viviendas. Es que los ingresos que tienen los ayuntamientos con la venta de suelo son muy jugosos, y de eso han vivido siempre. Eso genera construcción, y una vez que está hecho el hotel, turismo. Ese modelo que ya se está agotando, pero es del que vivimos. Y cuando ya no hay un valor añadido político. Una vez que hagas la calle Carretería, por ejemplo, la puedes reinaugurar. Sí, la puedes 4 veces. Y ponerle muchas ¿Cómo luces, llevamos? muchas luces. Primero los arbolitos, Y muchas primero luces inauguramos los navideñas, arbolitos. que hagan Tratamiento, los ahí. arbolitos. La Alameda, ¿cuántas veces llevamos ya? Y las que nos quedan. Y lo ¿no? más llamativo de todo, yo la verdad es que supongo que habrá habido otras veces, yo no las recuerdo, un cartel y una placa de una reinauguración, no lo había visto yo en muchas Espérate, que en ocasiones. marzo viene otra. Sí, hombre. Vamos a ver. Digo, la Estamos calle tal se reinauguró 1, 2, 3. con la presencia del no sé quién. Vale, estamos aquí 4 columnistas, Laura como profesora de periodismo, pero estamos 4 columnistas. 4 columnistas que llevamos años. De verdad que no hemos... No hacía falta que 5, ¿no? precisara eso. Laura no había nacido. En tu caso era bastante obvio. En tu caso era bastante obvio. Lo de los años. Pero ¿no hemos escrito ya esta columna? Quiero decir, ¿no hemos escrito ya esta columna? ¿No había cama para tanta gente en esa inauguración? ¿Hacía falta que estuviera además del alcalde o el presidente? No de nos la... hacen caso, Pero hay que ¿cuántos reescribirla. años llevamos? Hay que reescribirla. ¿Cuántos años Pues llevamos hablando de escribiendo esa columnas, columna? hablando de Cuatro columnas, consejeros, cuatro hablando de consejeros. columnas. ¿Y cómo lo habrá visto Ignacio del Valle y todo esto? ¿Cómo estará viendo esta semana tan delirante que ha tenido desde el aniversario del 2 del 4 de diciembre, esta reinauguración de la Alameda, las luces? No lo sé, seguro que merece la pena escuchar a Ignacio del Valle. Sin duda, vamos a ver. Como somos hombres, animales y mujeres de fe en las costumbres, en España, para que suceda algo, siempre nos encomendamos a la Virgen del Puente, a la Virgen de la Inmaculada Concepción y a la Constitución del 78, también virgen porque sigue intacta. Mientras se reforma la ley electoral, que es como cambiar de bañera a plato de ducha, hucha y lucha, hoy vengo a aporrear lo de las luces de la Navidad. Gran victoria en nuestra merdellonísima competencia por deslumbrarnos como conejos en el arcén de la Marina. En este luminoso ranking hemos ganado la batalla naval a Vigo, a Barcelona y al Secarral de Madrid sin playa. Mire, la Navidad es para los niños y para los yayos. A los que nos pilla en medio estas cosas nos estimulan brotes psicóticos, nostalgias y episodios de gasto convulsivo. Pero pensándolo bien, me alegro mucho de que los vecinos de Puente Genil hayan pasado de dar la jornalera lata con los membrillos a estos espectáculos tecnológicos, innovadores y exportables. ¿Y qué diantres? Llega la Navidad. Hay que ser muy aguafiestas para enfadarse porque nos empachen de pascueros, atorren con villancicos y nos engalanen el muestrario de franquicias de Calle Larios, el salón de las visitas, comidas de empresa y cenas cuñadísimas de Nochebuena. Lo dicho, que disfruten del puente si se lo toman, o por lo menos que nos dejen como estamos, pidiendo milagros a la Virgen del Turismo Inversor, a la estampita del billete de lotería para pagar o apagar todo esto. Bueno, muy brillante, como Muy es, brillante. como de costumbre. Ignacio es que es un tipo muy especial, muy inmarcesible y brillante. En todo caso, a Laura y a ti, con lo que os gustan las luces de Navidad, os coge más lejos. Me da la impresión de que José María estaba encantado con lo que iba a oír. Está muy bien, la Alguien que lo dice, a ver, dice cómo apagamos esto y cómo lo pagamos, que es, Está muy bien, entero, está muy bien jugado. que es también lo que hay. Bueno, dentro de los espectáculos de la Navidad, nos hemos sorprendido esta semana, o algunos se han sorprendido, yo entre ellos, de ver la Alcazaba vestida del Pimpi, que es un establecimiento por el que es muy difícil no sentir simpatía en esta ciudad, ¿no? Por alguna razón o por otra, pero realmente resultaba una imagen impactante. Adelante Andalucía, al menos se ha desmarcado un poco del
clima general de tolerancia y ha cuestionado que ver un monumento como la Alcazaba vestido de establecimiento privado. La verdad no, a mí lo mínimo que puedo decir es que me quedé un poco impactado cuando vi las imágenes. No lo sé, yo creo que debemos ser un poco más cuidadosos porque es que no queda ni bonito, no creo que sea ni efectivo para el que está haciendo eso, ¿no? Me pareció que a mí no me gusta absolutamente nada, vamos. Bueno, yo estuve allí, la prueba la tienes tú en tu móvil, porque te he mandado para que le enseñes a Lola la foto con mis niños, y bueno, y fui expresamente a las 8, que era cuando estaba el cuento y tal. Es bonita, la idea es muy bonita, allí había mucha gente, la verdad es que está suponiendo un éxito todo esto, pero yo no soy nada partícipe de ese tipo de... Pero es que yo también en el periódico, a propósito que yo me encomendaba en la columna de hoy a otra virgen, en este caso a la de las penas, haciendo una alusión política determinada, que si queréis ver, pues ver la columna, aunque ya sea de noche, pero yo ya he criticado hasta que ponga una marca de cerveza en feria Los Tordos de Calle Lario. No lo entiendo, no me gusta, entiendo, valoro la colaboración público-privada, tiene sentido, pero creo que la empresa privada tiene que ser mucho más generosa y la empresa pública, la administración, mucho más exigente, para que al final todo sea mucho más elegante y no marque tanto la política de quien patrocina la estética de la emoción que se vende. Que no haya un merdelloneo, que decía Ignacio, ¿no? Ignacio decía merdellonísimo. Merdellonísimo. Claro, el que paga manda, y tú vas por la calle principal de tu ciudad y ves que la feria está patrocinada por cerveza tal, pues no deja de... Pero es que no de debe ser, resultar un poco chocante, no pero debe ser eso. Sobre cómo Bueno, el que queréis paga no orquestar manda, el que eso, paga también. colabora. ¿Cómo queréis orquestar eso también cuando es una verdad que nos empresa paga quejamos 150.000 del euros gasto. que paguen esas luces, que valen esas luces? Por eso nos quejamos del gasto privado. A mí me y ha el gustado público. mucho algo que decía Domi, al menos a mí, y es la empresa privada tiene que ser generosa y yo añadiría inteligente, porque la marca de cerveza se va a ver igual en logos de 7 metros cuadrados o en logos de 50 centímetros. Y en 50 centímetros es elegante y parece que es un gesto generoso hacia el espacio público. En cambio, cuando tiene 7 metros cuadrados es un modo de decir, me he comprado el espacio público. Me parece poco inteligente, estoy de acuerdo con Domi. Yo no he visto el alumbrado, pero he visto la foto, no sé cuánto supone, pero entiendo no, que ahí sí. hablábamos de los toldos. Sí, lo sé, pero que sí, he leído, ¿no? 150.000 euros ha costado el espectáculo de luces que se proyecta en la Alcazaba. El ayuntamiento solo va a pagar unos 600 por la luz y tal. Es una forma de ahorrar dinero de las arcas públicas. pero- ¿Cómo lo conciliamos para que la empresa lo que quiera no se me hacer? pase, José, no es solo una marca, La línea está no es solo una donde marca, dice que hemos Domi. dicho el Pimpi, hay más marcas. Sí, está el Soho en esa. también, Soho CaixaBank. Esta es la línea donde ha dicho Domi. Y lo digo yo, por ejemplo, que trabajo en una empresa que patrocinamos muchas cosas, como puede ser de otra manera, con empresas privadas y ponemos su cartelería. Pero está la línea ahí. O sea, cuando una empresa hace un gesto con la ciudad, tiene que ser generosa y no está en la medida de que sea muy grande el gesto. A mí la única vez que me ha gustado una proyección en una pantalla fue en la película Cinema Paraíso, cuando sacan y la proyectan en la plaza para que todo el mundo lo vea. No lo sé, es que yo creo que como también decía Teo, es que no es efectiva. O sea, no te es agradable, no creo que sea efectiva para la empresa que lo está haciendo. Bueno, en cualquier caso, efectiva o no, es lo que hay y conviene tener espíritu crítico, porque si se nos narcotiza el instinto de ciudadanos a la hora de valorar estas cosas, mal vamos. Hagamos un pequeño alto para tomar oxígeno y enseguida retomamos la tertulia. Bueno, hemos tomado oxígeno, y oxígeno ecológicamente, oxígeno limpio. Mira, verdad, tú has tomado oxígeno y yo he tomado media cervecita. Vamos a decir la verdad porque tampoco quiero ser hipócrita, ¿no? ¿La doble moral no es propia de ti? Ya, pero en fin, el doble aperitivo sí. Bueno,
Este buen ánimo contrasta en alguna medida con el golpe que ha supuesto la última noticia sobre el empleo. Es verdad que estamos encadenando meses consecutivos de malas noticias en Málaga. En este caso la cifra es muy significativa y volvemos a la cota de los 150.000 desempleados. Es una mala señal, y es una mala señal en un momento en que de Málaga solo se habla con cierta euforia de grandes cosas, de ciudad de moda. Aquí lo hemos dicho y es obvio por el número de visitantes que tiene, pero sigue habiendo una contradicción inevitable entre un dato y otro. Sí, el otro día comentábamos aquí también el dato de los bajos salarios en Málaga con respecto a la media nacional, y a eso se suma el enorme problema del paro que es estructural. O sea, en verano se crea y cuando llegan los meses de octubre, sobre todo noviembre, el cierre de la temporada alta, pues vuelve a crecer. Enlaza con lo que hablábamos antes también, del monocultivo, de la construcción y del turismo. María, con un problema añadido, porque eso lo hemos estado viviendo. Lo que pasa es que esos datos se den en una ciudad turística, en la punta de la ciudad turística, en la mejor época que haya tenido nunca, y que los datos sean así de malos. Oye, esto es para sentarse y analizar, algo que no ha hecho absolutamente nadie. Pero no lo digo por los datos de este martes, es que yo no he leído ni una declaración política, ni ningún partido político, ni ningún sindicato en la provincia de Málaga ante unos datos. Me entretuve en mirar si eran, al ser datos provinciales, salía mejor parada la capital, un poco, y por el boom que está viviendo. Los datos de la capital eran exactamente igual de malos que los de la provincia. Sí. Y a mí me parece que, quiero decirte, si nosotros nos dedicamos a un negocio, estamos en la punta de lo alto del negocio y tenemos tenemos estos resultados. Bueno, esto hay que darle alguna pensada, ¿no? Y habría que reestructurar ver qué estamos haciendo, porque si en la mejor situación posible seguimos teniendo todos estos datos de paro, claro, si los tenemos siempre y estamos mal y es endémico, pero nunca hemos tenido la proyección que está teniendo Málaga con este. Y además con este puente de ahora, que la ocupación hotelera es muy alta, y con la Navidad en ciernes, con todo el consumo que genera, ¿no? O sea que 80% de ocupación. Sí, yo, como Teo amablemente y profesionalmente nos mandó los temas previamente hoy, yo quería cotejar algunas cosas y entonces llamé a un amigo mío que generosamente, cuando terminó las clases en la Facultad de Economía y tal, que es profesor, pues con él tengo de vez en cuando una de mis fuentes para estos temas económicos y hemos estado discutiendo un rato. Pero él me hacía una apreciación mirando un poco las tablas anteriores, ¿no? Porque también hemos tenido algún momento de decir, mira cuánto ha subido el empleo en Málaga, ¿no? Entonces dice, mientras más suba el empleo en Málaga, más aparatosa va a ser la caída en los meses malos. Este es un mes malo porque volvemos al modelo. Acaba de decir Laura y tiene toda la razón, es que mira el puente y tal, decías tú el 80%. Bueno, pues si este puente, Málaga está de moda, lo está, y efectivamente va a haber mucha gente, se van a producir más contrataciones todavía de las que se hacían antes en un puente como este, pero esas contrataciones son completamente efímeras. O sea, a pesar de que Málaga esté de moda, sigue estando dentro de una economía de impulsos, y esos impulsos tienen un calendario. En ese sentido, seguimos pendientes con el modelo económico de esta ciudad. Y ese modelo económico, y por eso en parte estará el alcalde promocionando hace tiempo el startup y todo eso, tiene que entrar en lo tecnológico. No, te digo lo que he sido iluminado. Otra cosa es que todo sea susceptible de discusión. Pero él miró las tablas, es buen análisis las hasta ahora, cifras. pero en época, con las circunstancias que está en Málaga en estos momentos, con todo lo que tiene, ese análisis hay que estudiarlo de nuevo. Es decir, ya no nos vale para siempre. Es decir, que vivimos una no sé qué, estamos en el punto álgido de esta ciudad. José, o nos vale la advertencia más que nunca. Hay que aquilatar otro modelo económico, bueno, eso sí, que no sea solo un monocultivo turístico, sino seguir desarrollando en la medida de lo posible el tecnológico. Es incompatible etcétera, que se ser una ciudad de moda que esté en todos los sitios con este paro y los salarios más bajos. Quiero decir, algo estamos haciendo mal, ¿no? Eso es una evidencia, quiero decir, esto no se puede discutir. Bueno, como le preguntábamos al presidente de los hoteleros, ¿dónde va el beneficio? Porque se siguen abriendo hoteles y me gustaría, introduzco aquí que se ha resuelto la subasta del Palacio de la Tinta y de Correos. Ahí hay un gran proyecto hotelero como mínimo, quizás más, pero al menos uno.
y se inaugura el Palacio Solecio, el palacio llamado de los Gálvez, o en calle Granada. Palacio espléndido en calle Granada. En fin, es un hotel pequeño de 5 estrellas, pero en cualquier caso esto significa que la ocupación se mantiene alta, que sigue sumando camas, como el alcalde pedía, por cierto, pero ese beneficio no está en Málaga. No, y además a lo mejor lo que le ocurre a mucha gente es que el beneficio es que antes trabajaba X semanas al año en hostelería o en hoteles, y ahora trabaja alguna más, o tiene algún contrato más, o tiene, en vez de 6 horas, 7, pero eso no sale en las grandes cifras, y ese empleo también se destruye en temporada baja. Hay inmigración, o sea, vienen trabajadores de provincias como Jaén, Granada, aunque no se censan, y no hay un crecimiento de Málaga notorio como debiera, que a lo mejor ahí está una de las claves, que viene gente a trabajar aquí, porque aquí se está creando empleo. Es que los Correos, La Tinta, Palacio Solecio y los 20 proyectos que puede haber en Málaga y alrededor de hoteles, Equitativa, son centenares de puestos de trabajo. Entonces no sé si es que... Respecto al Palacio de los Gálvez, al hotel nuevo, que a mí me alegra mucho, ¿no?, que se vaya a terminar finalmente, que se abra precisamente ahora, ten en cuenta que es un sector muy determinado. Siempre se ha dicho dentro del mundo del turismo que nos hacía falta ese sector de alto standing, ¿no?, de gran nivel, pero ese sector camina solo y va por otro lado. El análisis de los 5 estrellas es muy concreto, muy peculiar, y va por otro lado en todos los sentidos, incluido a la hora de vehicular los touroperadores ese tipo de cliente, ¿no? Entonces yo eso lo apartaría un poco, lo metería en el paréntesis. Creo que es una muy buena noticia para la ciudad tener en el centro un 5 estrellas, también lo digo. Y bueno, ya tenemos 2, ¿no?, con el Miramar. Eso no está mal para las aspiraciones del modelo turístico que queremos. No está mal de no tener ninguno a tener 2. O sea, que son pocos, o es pequeño, el otro no teníamos ninguno, tenemos 2. Ahora nos hacen falta empleos 3 estrellas. De calidad. Una de las demandas del sector hotelero era poder acceder de manera más fácil, en algunos casos, a la calificación de 5 estrellas gran lujo. Ahora el nuevo decreto hotelero que prepara la Junta lo contempla. También había hoteles que les convenía más ser de 4 estrellas, siendo realmente de 5, por la cuestión de impuestos y eso, ¿no? Pero algunos iban a poder ser calificados de gran lujo y estarán en Málaga, y bueno, es un incentivo. Y el edificio más. de Correos actualmente no tiene aún la calificación de uso hotelero. Me río porque, claro, es evidente que el magnate que lo ha comprado se dedica a eso, y probablemente luego haga una compra y cesión de terrenos al ayuntamiento para suplir, porque actualmente tienen un uso que podría ser una residencia, uso hospitalario, pero bueno, yo creo que todo el mundo da por supuesto que acabará siendo un hotel, y que hay reclamaciones, ¿no?, por un edificio con una arquitectura muy significativa y muy identificable para la ciudad, y acabará siendo un hotel. No diga uso hospitalario, porque a ver si van a tener que inventar una excusa para no hacerlo ahí, tampoco. El tercer hospital estaría muy céntrico y el metro llegaría un poquito antes. No, cuidado con lo de uso hospitalario, porque te viene una privada y te monta ahí un hospital de referencia para todos los jubilados, de lujo de... Que residencia también hay mucha demanda, pero evidentemente no es tan rentable. Mira, ese edificio no es un champiñón que ha crecido con las últimas escasas lluvias. O sea, es que ahí volvemos a lo mismo. Entonces, vamos a realidades. Al menos tenemos ya 2 hoteles buenos, bueno, pero es que ese edificio lleva años abandonado, como un ejercicio de impericia política, económica y administrativa desastrosa, y se ha caído. O sea, da igual el estilo arquitectónico o no tectónico, más tectónico que arquitectónico, porque ahí lo que hay es un temblor de incompetencia, y lo que ha comprado este hombre es el suelo. O sea, no nos engañemos, porque me decían que eso estaba en un estado lamentable. Es que también, y claro, y al final, ¿qué sacas? Bueno, pues dice, aunque nos hubieran dado dinero, me decía alguien que sabe un poco dice, coño, aunque nos hubieran dado dinero, pero si es que ese edificio es un marrón. Pues, bueno, ¿y por qué es un marrón? ¿Qué hemos hecho? O sea, ¿cómo hemos llegado ahí? Como puerta como una verde a la todos zona más es noble un marrón. de Málaga tenemos las 2 columnas de Hércules ahí podridas, Correo y Hacienda. Hacienda enfrente, que también han tenido que trasladar a todos los funcionarios porque el edificio está en rehabilitación. Es un edificio estupendo, todo hay que decirlo, arquitectónicamente, pero en fin, estaba arquitectónicamente en diseño, pero no a la hora de la práctica en construcción, o sea, hay materiales que, bueno, tú dices, ¿qué hemos hecho, no? ¿Por qué tenemos que penar por esto? Insisto, ¿por qué un haber
de la sociedad, de la ciudadanía, se convierte en un debe de esa manera, ¿no? Mal, pues mal. Bueno, pues aprovechemos este punto de la conversación para escuchar el ar de Troya, que es siempre la posibilidad de dar un golpe encima de la mesa. Hace 4 años, el entonces secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, escribió en El País una tribuna bajo el título «España en Weimar o Bolivia». Pretendía con aquel texto alertar del auge de lo que denominaba estrategias subversivas que harían que fuerzas inicialmente minoritarias pudieran desestabilizar un país gracias al populismo y la antipolítica. Pues bien, la antipolítica ya está aquí. No hace falta que les diga que el populismo también. España es cada día más un país donde la emocionalidad generada por una dura crisis y las tripas de argumentos simplistas predominan sobre los razonamientos no simplificables de una sociedad y un sistema cada vez más complejos. Junto con las ya mencionadas crisis económica y política, estamos asistiendo a una revolución tecnológica silenciosa que está transformando o arrasando con lo que habíamos construido en el mundo analógico de nuestros 2 últimos siglos y que dieron lugar a la sociedad moderna que hasta ahora conocíamos. Pero el desmoronamiento de las estructuras económicas y laborales, además de las sociales y políticas, nada tienen que ver con esa crisis, sino con el Big Bang tecnológico que hemos permitido que se produzca sin controles democráticos, sin debates ante la opinión pública y casi sin reflexión política alguna. Sobre estas 2 cuestiones versa Ciberleviatán, un ensayo distópico que les recomiendo, en el que el propio Lasalle diagnostica y disecciona el colapso de la democracia bajo la nueva dictadura de los algoritmos, una nueva forma de totalitarismo tecnocrático. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero si los partidos no populistas insisten en pactar con el populismo y la antipolítica, que es justamente lo que están haciendo, que nadie se sorprenda con las consecuencias que ello conlleve. Seguiremos aquí contándoselo y analizando en Ar de Troya. Bueno, pues efectivamente ayer se presentó en Málaga el libro de José María Lasalle, Ciberleviatán. Es un ensayo muy brillante, realmente, en el que habla de cómo la revolución digital está arrasando, al arrasar las estructuras analógicas, ha arrasado o ha puesto muy al albur la democracia liberal. Y lo ha hecho además, no teniendo que utilizar la fuerza ni intimidar a nadie, sino con el entusiasmo y la aceptación de quienes a través de sus gadgets, de sus teléfonos móviles o de sus diferentes aparatos electrónicos se prestan a regalar sus datos, que se convierten en oro azul, por parte de las empresas tecnológicas. Es un ensayo que tiene una altura que quizás nos aleja de los problemas más cercanos de la política, del populismo y de los pactos. No sé, Laura, tú estuviste, por cierto, allí en la presentación. Fue fantástica. José María Lasalle es una persona extremadamente lúcida y didáctica en su explicación, y el ensayo recoge muy bien una de las preocupaciones más grandes a las que yo creo que debemos hacer frente. Realmente, junto con el cambio climático, son preocupaciones de esta sociedad moderna en la que vivimos. Cómo los ciudadanos pensamos que tenemos muchos privilegios y muchas cosas gratuitas a las que accedemos con nuestro móvil, y no hay nada gratis. Cómo se han jubilado no multimillonarios, no sé qué término le podríamos dar, los creadores de algoritmos en Google siendo jovencísimos. ¿Cómo han hecho dinero? Google es gratis. 57.000 millones se han de hecho dólares cada uno. tan ricos porque todo lo que hacemos en cada momento con nuestro móvil va dejando una huella que hay quien sabe utilizarla. Y los ciudadanos acríticamente estamos cediendo una parcela de nuestra privacidad, de nuestra intimidad y de nuestros derechos, no como consumidores, sino como ciudadanos, a empresas que no tienen la más mínima obligación de ser abiertas, transparentes, democráticas, ni respetuosas con los derechos individuales y colectivos. Y la reflexión que propone José María es realmente difícil de interiorizar, porque no me he acostumbrado a vivir con todas estas comodidades, pero a la larga puede ser un gran problema, no a la larga, en pocos años puede ser un gran problema que no seamos capaces de entender cuál debe ser el papel de esas
empresas que viven de nuestros datos y cómo hacerlo convivir con una democracia participativa, transparente, ¿no? Es muy interesante. Sí, no, además es muy difícil sustraerse, quiero decir, hay mucha gente que se entrega a las nuevas tecnologías, o nos entregamos de manera entusiasta, sabemos que nuestra moneda son los datos y comerciamos con ella y bueno, y aceptamos las cookies y aceptamos todo con tal de que vaya rápido. No leemos las condiciones de uso. Aceptación inmediata de... Claro, y los verdaderos gobiernos son Facebook y Twitter, que son los que tienen los datos, que es lo que importa, que es el nuevo oro, y comercian con él. Y luego nos asustamos, que te sientas en el ordenador y te sale casi sin que tú lo pretendas, viaje a Canarias, porque esto como es, porque claro, pues está ahí todo el rastro que comentabas tú, Laura, digital, que vamos dejando en todas nuestras operaciones, llamadas de teléfono, poner un tuit, navegar por un periódico, hacer una compra, todo eso va creando de ti un perfil que va muy bien, por ejemplo, para hacer marketing digital, Claro. para segmentar la venta, que es de lo que se trata. Dos apuntes, uno respecto a La Salle, otro respecto a la tecnología. El otro día estuve entrevistando al responsable aquí en Málaga de la empresa Vigilon y a un abogado especializado en la ley del 97, que es la que trata de seguridad y vigilancia en España, etcétera, la que limita tecnológicamente hasta dónde se puede llegar. Por ejemplo, sabéis que una cámara no puede hacernos un reconocimiento facial, pero sin embargo sí puede medir la nariz, puede medir el ojo, puede medir la barbilla, puede tener los parámetros suficientes como para, a la hora de exigir una administración o un organismo adecuado, puede ser policial, puede ser, etcétera, poder con todos esos parámetros cotejar un retrato robot. Fijaos la paradoja, pero en realidad esa cámara te ve hasta el iris y además a color. Esas cámaras donde están mejor puestas y en mayor cantidad es aquí en la provincia de Málaga, en Marbella. Entonces fue muy interesante cotejar a la luz de la ley, una ley que es, por ahora es una ley importante en España, pero es provisional porque ahora viene la normativa europea que se va a implantar ya, que es un poco más restrictiva incluso y que va a decir exactamente ajustándose hasta dónde llega ahora la tecnología, la privacidad en todos los sentidos, qué se puede, qué no se puede hacer y obviamente las correspondientes responsabilidades al respecto. Eso por un lado, y la anécdota de que tenemos ese laboratorio, digamos, de videovigilancia de altísima tecnología en Marbella. Y lo que se puede hacer con esa vigilancia. No, pero es muy interesante. Porque pero no paran de matar gente. No, pero sí, bueno, sí, era una... No, pero por ejemplo, esas cámaras pueden hacer rápidamente un algoritmo de el comportamiento normal de un agente en una calle. Si de pronto hay alguien que no tiene el comportamiento normal, la cámara detecta con una alarma que eso puede ser porque se haya puesto enferma o porque está haciendo algo que inusualmente no se hace. Eso es muy peligroso, porque de ahí a calificarlo de antisocial y meterlo en una mazmorra, ¿no? Es decir, el que va a penalizar al que va a contracorriente, ¿no? No es eso ya es la ley. Claro. Eso ya dependerá de la ley. Claro, si hay leyes que califican de antisocial, sí, pero no las hay. Pasear hasta aquí, ver este escaparate y tomarte un café aquí. En China se ha empezado a hacer. Bueno, en China se ha empezado a hacer. Lo que quiero decir que en esa tensión justicia-libertad que todos conocemos y hemos estudiado y tal, ahora mismo estamos a ese nivel. Y respecto a La Salle, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, es un tipo ilustrado, es un tipo amabilísimo, cultísimo y un tipo muy valioso que curiosamente ha dejado la política. Creo que en sí mismo es una anécdota que debiéramos valorar, ¿no? Y luego quiero decir otra cosa. Cuando vino a presentar el Ciberleviatán, que yo no pude asistir, pero quise, y que gracias a Teo, a quien le di la lata casi como productor radiofónico, pues accedí al Ciberleviatán y a su autor y al entorno de la presentación en la universidad y con ese proyecto Ícratos en el que están, etcétera. Me tranquilicé cuando hablando con ellos me dijeron, cuidado, que toda esta revolución técnica, tecnológica y digital conlleva la recuperación de empleos de toda la vida que están ahí y que incluso pueden estar dentro del campo de las humanidades. Van a hacer falta que rellene los contenidos de todo eso, falta gente que rellene los contenidos de todo eso, desde historiadores hasta especialistas, juristas, etcétera, ¿no? Y técnicos, o sea, y eso también es importante verlo, no nos quedemos solo en la amenaza, veamos también la oportunidad, ya que es inevitable. Las oportunidades son infinitas y esto es además inevitable. A mí lo que me llama la atención al hilo de lo que decía Domi, decía, y ahora viene la legislación europea que es más restrictiva. La legislación en general sobre esto
viene siempre infinitamente detrás de la innovación. Cuando llegue esa legislación europea, nuestros móviles tendrán una enorme capacidad para hacer cosas que la legislación europea ni siquiera lo ha contemplado cuando estaba desarrollando la normativa. O sea, la tecnología avanza a un nivel de tal velocidad que toda legislación que hace sobre esa llega tarde. Quiero decir, ahora nos estamos planteando, o sea, cuando llevamos 10 años dándole al OK a todas las cookies que había en el mundo, nos van a poner una legislación para restringirla, pero si ya lo saben todo de nosotros. Quiero decir, y ahora dice el reconocimiento facial, pero si le estamos dando a nuestros móviles para abrir nuestra cara, ya lo tienen. O sea, yo abro mi teléfono móvil con gesto de mi cara, y lo he hecho con normalidad y me he puesto ahí. No, o sea, que tienes es ilegal y se enfrentan a... Sí, no, Domi, pero las tensiones son complejas. Sí, claro que lo son, pero no que sea compleja, es súper interesante lo que te estoy diciendo, que la legislación va muy tarde. O sea, la legislación que nos protege ante esto, primero llega tarde y segundo, los primeros que estamos desprotegidos porque queremos somos nosotros, que le damos lo que ya todo sin leer absolutamente nada. Sí, es verdad, y es verdad. Y hablábamos ayer en esa presentación de Ciberleviatán que de aplicaciones predictivas que trataban de averiguar lo que nos interesa, lo que nos podría gustar, vamos pasando a las aplicaciones prescriptivas que nos van diciendo lo que nos tiene que gustar, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que pensar. Nos va definiendo nuestro estilo de vida, y una de las cosas, ya que lo han abordado Laura y Domi, una de las cosas que mencionaba él era precisamente cómo nos generan una sensación de inseguridad para que demandemos seguridad, y al demandar seguridad demandamos restricciones de la libertad, que al final es lo más característico de la democracia liberal. Él sostiene en su libro que la democracia liberal está dando paso a otro paradigma, que es la democracia populista, o al menos la sociedad populista o la política populista. Es una mala señal, y desde la actividad política estamos recibiendo muchas señales a izquierda, ciertamente, pero a derecha también, y por tanto estamos cercados. Vamos con esa sensación de ahogo a recuperar de nuevo oxígeno limpio en una pequeña interrupción para publicidad. Pasaremos por la barra libre, pero la tertulia no ha terminado aquí, aún nos quedan temas que abordar esta noche. No fue una buena idea mezclar la Consejería de Turismo con Regeneración Democrática, porque a lo mejor el consejero está muy ocupado regenerando, no lo sabemos, pero desde luego son unos cuantos feos los que acumula la Costa del Sol, ¿no? Cuando los niños aprenden a reciclar, muy bien, y además me da a mí, mis hijos me dan a mí, me enseñan, se lo enseñan muy bien. ¿Dónde van luego los residuos? Cuando llegan a los Ruices, ¿qué pasa? Por supuesto que en el mes de agosto, el mes de julio, que a las 3 de la tarde haga un día una temperatura de 40 grados normal. ¿Dónde está el problema? Que a las 12 de la noche hagan 32 grados. Ese es el problema. Las grandes corporaciones que podrían influir en que el cambio climático no esté sucediendo, pues obviamente con los intereses inmediatos de sus propios beneficios empresariales, etcétera, no van a poner pie en pared. Tenemos que potenciar que el comercio, que aunque realmente sea de cercanía, pues que también vea que tiene muchas posibilidades en temas de vender en el e-commerce o hacer su negocio mucho más fácil o más asequible hacia el cliente. Tenemos que intentar ser más novedoso, y en eso Málaga lo es. Bueno, vamos con la última parte del programa. Estamos en nuestra barra libre a compartir un Málaga, hoy con Pilar Ruiz, que es la directora de la agencia El Cuartel. Hola. ¿Qué tal, Pilar? Muy bien, encantada de estar aquí, muchas gracias. Es un placer tenerte por aquí, donde vamos a compartir un rato de conversación y la satisfacción también de que haya recibido hace pocos días los premios Agripina, el reconocimiento de mejor agencia y mejor campaña del año. Pilar Ruiz, que está formada en Málaga, en la Escuela de Artes, aunque luego hizo el máster en el Antonio de Nebrija en Madrid, que ha trabajado en Vassat Ogilvy, en McCann Erickson, algunas de las grandes agencias, y decidió volver a Málaga, montar una agencia muy transgresora, muy creativa, El Cuartel, con la que no ha dejado de acumular éxitos, porque decimos premios Agripina, pero Agripina yo creo que ya debéis de tener 47. Sí, Agripina tenemos mucho en la agencia. Yo ya perdí un poco el cálculo porque este año somos por cuarta vez agencia del año, y se consigue ser agencia del año cuando acumulas los máximos premios dentro de este festival.
la verdad que estamos muy orgullosos y yo el otro día también en el escenario lo decía, ¿no? No dejas de estar nervioso, no dejas de pensar, no ganaré ninguno y no van a valorar el trabajo, va a ser un poco, ¿no? Pero la verdad que fue muy bien y el equipo también está muy contento por ello. Uno de los premios que estamos muy orgullosos de ellos son como los Globos de Oro de la Publicidad, que nos lo dieron en Ámsterdam en 2016. Y bueno, también este mes de noviembre, FICE, que es un organismo que aglutina los mejores trabajos de todas las agencias hispanoamericanas, entre ellas pues también está Portugal y España, nos ha nombrado como la agencia más eficiente en 2019 y nos sitúa dentro de 50 agencias hispanoamericanas en el puesto número 13 y hay más de 20 países. Entonces, bueno, la verdad que estamos un poco contentos, abrumados en esos momentos cuando nos llega esa noticia, decimos, pero no lo entendemos, ¿por qué? ¿No? Y también creo que es un poco la sinergia que tienen nuestras campañas, dónde van, quién la visualizan, creo que eso es bueno, ¿no? Bueno, 4 veces Agencia Andaluza del Año, habéis estado en el Podium Nacional, en Roland, Smile, Luxury Advertising Awards, o sea, un montón de premios. Hombre, no es la vitrina de Nadal, pero me imagino que ya en la agencia ocupará al menos una pared, ¿no? Sí, ocupa la pared, el mobiliario que tenemos y bueno, la verdad que también en los despachos de cada uno es importante que el premio que cada uno gana también, porque es un trabajo de equipo, pero es muy importante que no sea solo de la agencia, ¿no? Es tanto de la agencia como de los propios clientes. También hacemos participar a los clientes, a veces o le entregamos a ellos la estatuilla y ellos también suben al escenario con nosotros porque es un trabajo muy en común, o incluso se le pide duplicados para que ellos también lo tengan, ¿no? Y lo tengan muy presente. Es como un piropo a tu trabajo y eso siempre es muy bueno. Bueno, ¿cuál es el hecho diferencial del cuartel? Es decir, que una pequeña empresa creada hace 15 años haya logrado situarse en esa posición en los rankings, operando no ya fuera de Madrid y de Barcelona, sino desde la periferia, de lo que hace 15 años prácticamente no tenía ningún relieve en el mundo competitivo de la publicidad. ¿Cuál es el hecho diferencial del cuartel para que haya sido así? Pues primero que hay una diferencia entre agencia de servicios, que atiende una necesidad del cliente, pero la resuelve sin tener implícito la creatividad, y una agencia de servicio pero creativa. La agencia creativa tiene talento interno y requiere que pensemos conceptos, ideas, que innovemos, y esto creo que ha sido el valor diferencial del cuartel para realizar campañas que emocionan para conseguir los resultados de venta, que al final es también lo que el cliente necesita y lo que las marcas necesitan. Así que bueno, estamos muy contentos de poder estar trabajando en algo que nos gusta mucho, que nos diferencia y que a la misma vez también nos apasiona, ¿no? Entonces creo que ese sello lo tiene el cuartel. Me preguntaba, viendo vuestros trabajos, si os consideráis al final más creativos o más generadores de ideas. Bueno, creo que va muy unido, no es incompatible, porque el creativo es un poco así. Todos tenemos en nuestro entorno personas que son como muy creativas, que de repente se le ha ocurrido algo y dices, ¿cómo se le ha ocurrido a esta persona esto, no? O colectivos como, por ejemplo, imagínate, en Cádiz. Vamos a los carnavales de Cádiz y Dios, qué creatividad, es brutal, ¿no? Bueno, pues si tienes formación en publicidad, relaciones públicas, en comunicación, en el entorno digital, y eso lo aplicamos a las marcas, esa creatividad lo aplicamos a las marcas, al final estamos generando ideas para ellas y fórmulas distintas, porque antiguamente tenías que pensar, por ejemplo, un concepto creativo, una idea sencilla, pero ahora tienes que plantear una estrategia que no se le haya ocurrido a nadie. El mercado es mucho más competitivo, mucho más amplio, ¿no? Entonces las propias estrategias también tienen que ser creativas, tienen que ser innovadoras. Me hablabas ahora de la formación, ¿no? De la formación en publicidad, en comunicación, ¿a estas alturas has llegado a tener respuesta para la pregunta de si el creativo nace o se hace? Yo creo que nace. Yo creo, como te decía, personas que tenemos en nuestro entorno que son muy creativas, tú lo detectas, ¿no? Entonces, es vital que para tener un alto nivel tienes que nacer creativo, pero también tienes que tener muy buena formación. Quien tenga muy buena formación, pero no tenga ese gen, esa inquietud dentro y que disfrute con cada idea que se le ha ocurrido y además la comparta y sepa trabajar en equipo, probablemente no vaya a llegar a un alto nivel. Es muy importante para llegar a un buen trabajo
que haya trabajo en equipo, brainstorming, es muy importante. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un pensamiento y de manera casi defensiva, nosotros mismos pensamos que nuestro pensamiento es genial, nuestra cabeza nos dice que es muy bueno, nos queremos defender porque eso nos da autoestima. Sin embargo, si somos capaces de aislarnos de eso y decir, vuelco esta idea con mis compañeros, con 2 o 3 personas más, y me aíslo de que esa idea es mía y tengo que sacarla porque es mía, simplemente la vuelco a favor del proyecto y él también la ha volcado y el otro también la ha volcado, llega el punto en que eso es brutal, toma una fuerza porque se puede coger lo mejor y porque sin ese ego de yo tengo que sacar mi idea y con la generosidad de volcarla para que sea a favor del proyecto, es donde nacen las mejores campañas, donde nacen las mejores ideas y eso va a premios y se valora. Entonces, es desde el origen, es desde el mismo minuto que nos estamos sentando a pensar donde se provoca este valor diferencial que tiene el cuartel. Bueno, a ti se te reconoce un talento particular para la gestión de equipos creativos, que entiendo que es esto justamente que nos estás contando, pero gestionar equipos creativos, gestionar egos y gestionar espíritus dispuestos a creer que los demás van a estropear tu idea, no debe ser fácil, ¿no? No, yo he tenido que dividirme en toda mi trayectoria un poco en 2 facetas, ¿no? Yo vengo del área creativa, desde pequeña tenía valores artísticos, pero luego cuando entro en el entorno empresarial tengo que ser empresaria, ¿no? Entonces cuando se produce un poco este momento de generar ideas y si quieres tener calidad y quieres generar una idea que nunca se le haya ocurrido a nadie, hay que tirar mucha a la basura. Y eso son horas de trabajo, ¿no? Entonces, por una parte, he estado dividida siempre en, venga, que salga lo mejor, no pasa nada, vamos a pensar un poco más, venga, una vuelta más, una jornada más de trabajo pensando en esto, seguro que sale algo muy bueno. Esa jornada de trabajo son horas de las personas, ¿vale? Me iba y pensaba por otro lado, pero si es que claro, la facturación, deberíamos estar terminando este trabajo porque hay que coger otro, porque a nivel empresarial tienes que tener sostenibilidad y tienes una estructura que pagar, ¿no? Son horas hombre. Entonces he estado todo el tiempo dividida, pero siempre creo que eso ha sido muy bueno, porque si yo solo fuese empresaria o empresario, no tendría ese valor de resaltar lo mejor en la creatividad, y si solo fuese creativa probablemente no estaría pensando en la parte empresarial. Creo que eso ha sido un éxito del cuartel para que nos sostengamos durante toda la crisis, durante toda la trayectoria, que ahora cumplimos 15 años. Bueno, hablabas antes del cliente y vosotros decís somos boom, utilizáis un concepto que es boom y lo vinculáis precisamente a la relación con el cliente. Sí, el momento del boom, como llamamos nosotros, es que somos una agencia muy apegada a la necesidad de ciertas marcas que a lo mejor no son tan conocidas en el mercado. Por ejemplo, hay agencias que, oye, quieren trabajar con Coca-Cola, con Fanta, con Nike, y si no son esas marcas, pues como que no me interesa tanto, ¿no? Nosotros, sin embargo, somos agencia creativa, pero vemos oportunidad en marcas que a lo mejor no son tan conocidas, pero que haciéndole una campaña redonda, algo que sea muy bueno, de repente esa marca despega. Y ese es lo que nosotros llamamos el boom. Ahí nos encanta ese momento, porque también nosotros nos hacemos socios de los clientes, el cliente también se apega mucho a nuestro equipo porque es reducido y muy ad hoc para él, y ese es el momento que nosotros llamamos hacer boom. ¿Y cómo lográis incitar al cliente para que no quiera lo más convencional, lo más tradicional, cosa que además en lugares de provincias es aún más evidente, ¿no? Y que estén dispuestos a comprar ideas más rompedoras o más transgresoras con el talante que tiene el cuartel? Bueno, nosotros normalmente solemos trabajar casi más para agencias o para empresas nacionales e internacionales que incluso aquí o en Andalucía, pero nos buscan un poco por esto. El cliente nos busca el cuartel porque intuye que va a tener una idea más transgresora. Hasta el más transgresor busca también algo conservador al final, porque busca algo muy rompedor, pero le da un poco miedo sacarlo, le da un poco miedo publicarlo. Solemos trabajar en 2 líneas, una línea más conservadora, una línea más rupturista, para decirle, mira, esta línea es lo que haría todo el mundo, esto es lo que creo que, bueno, a lo mejor te sientes cómodo aquí, pero si hacemos esto, llegamos a tal objetivo. Y a partir de ahí, creo que es inteligente, ¿no?, coger la opción un poco más rupturista, ¿no? ¿Con qué clientes, supongo que con todos, claro, me vas a decir con todos, ¿no?, pero qué clientes os definen al cuartel? Bueno, no quiero dejarme atrás o fuera muchos, ¿no?, porque la verdad que durante 15 años ha habido muchas marcas, ¿no?, pero estamos muy orgullosos, por ejemplo, de campañas como, por ejemplo, la de Mayoral, donde
establecemos la comparativa entre la facilidad que tienen los niños para comunicarse y la incompatibilidad que tenemos ahora mismo los mayores para comunicarnos. Que si estamos en una sala de espera, por ejemplo, y nos sentimos incómodos cuando miramos a alguien cara a cara, ¿no?, a los ojos, preferimos estar con el móvil antes que generar una conversación, o en el ascensor te quedas muy callado, y sin embargo los niños establecen una relación súper rápida, ¿no? Desde luego en un parque sin drama, se juegan y cuando se despiden, adiós, no pasa nada. Nosotros parece que no queremos establecer relaciones con las personas porque nos dolería o establecerlas y dejarlo, ¿no? Y eso, hicimos una campaña experiencial muy, muy interesante y bueno, también tuvo muchos premios y nos sentimos como muy unidos a ese tipo de campañas que no son tradicionales, que son experiencias que se hizo con una cámara oculta, que creo que dice mucho, de parte tiene también un valor ético, ¿no? y educativo, ¿no? Recuerdo que en aquel momento incluso la Universidad de Barcelona nos dijo: ¡joder, qué bien, me encanta, que favorece mucho la comunicación, favorece mucho la educación, ¿no? Así que bueno, contentos. ¿Y qué clientes te gustaría tener? No quiero decir qué marcas, porque evidentemente no vas a enumerarme marcas, pero sí qué perfil, es decir, cuando piensas en, oye, no tenemos este cliente o este tipo de clientes y eso es algo que me gustaría tener. Mira, en automoción, por ejemplo, hay un cambio radical en el sector de automoción. Sabes que ahora pues pasan los coches de tener fuel a tener ser coche híbrido o eléctrico, y nos encantaría tener una marca de coche. Yo hace poco analicé una campaña de Audi 4 y te vi en un vídeo estupendo. Y me encanta la marca Audi, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, somos proactivos y le vamos a mandar este análisis que hicimos de esta campaña de Audi 4, así que bueno, ojalá le tengamos. Bueno, y aparte de Audi, ¿qué echas de menos en tu agencia? Es decir, ¿qué te gustaría, qué piensas, nos falta esto? Mira, me falta más equipo, constantemente lo pienso. Lo que pasa es que nunca está la economía como para decir, oye, tendría 50 personas en vez de 30 en la oficina de Málaga. Ahora mismo dentro del grupo RK People, que la agencia pertenece al grupo RK, somos 100, tenemos oficina en Madrid, Barcelona, Buenos Aires y Málaga, pero en concreto en la oficina del cuartel de Málaga me encantaría que fuésemos 50 60 personas y probablemente tendríamos más capacidad todavía, ¿no?, de hacer esto, que el boom, ¿no?, que te comentaba antes. Bueno, viendo las líneas de actividad que tiene el cuartel, se encuentra uno con el brand strategy, transmedia, social media, design, en fin, customer journey. De momento, para relacionarse con vosotros hay que saber inglés, ¿no? Sí, pero luego son términos muy, muy sencillos que están muy un poco en la calle y casi todo el mundo entiende, ¿no? Es verdad que a veces, y como nuestro sector evoluciona tanto, surge terminología nueva cada vez, ¿no? Y tenemos que estar buscando como un glosario, ¿no? Pero la verdad que sí, bueno, son los servicios de la agencia, ¿no?, que al final estamos un poco obligados. Y quería preguntarte por ello, porque en realidad, más allá de la broma del inglés, ¿qué es todo eso? Es decir, ¿hasta dónde os lleva todo eso? Porque solemos, claro, pensamos en las agencias como unos creativos publicitarios, quizás de estrategia, pero todas esas líneas, ¿qué significan? ¿Hasta dónde llegáis? Pues en realidad nosotros resolvemos un problema de un cliente. Imagínate que un cliente tiene que implantar un producto en un mercado nacional o internacional. Por ejemplo, pongamos que lo quiere implantar en Noruega, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer es analizar la marca, el producto, si está acondicionado para ese mercado, hacer una revisión de ello. Ahí ya está haciendo branding, por ejemplo. Si vemos cómo quiere implantarse ahí, a qué público vamos, ya ahí tendremos que estar haciendo una labor de consultoría y de customer journey, ¿no? ¿Qué haría el cliente con nuestro producto ahí en ese mercado, ¿no? Si lo queremos implantar, tendríamos que hacer una planificación de medios que probablemente sea social o digital. Para llegar antes tendría que tener un e-commerce. ¿Vale? Son todos procesos, toda esta terminología que resulta un poco a lo mejor engorrosa, pero en realidad son momentos del producto hasta llegar a cumplir el objetivo de venta que el cliente quiere. Y bueno, redondeamos un poco el círculo desde el origen de la consultoría para implantarnos en el mercado, la estrategia, la creatividad y la producción de ello, hasta la entrega, hasta que se publica, y luego la medición, porque ha ido bien o porque no ha ido bien, cómo tenemos que modular esto para que siga vendiendo, ¿no? Ese sería. Bueno, tú eres muy joven. No tanto. Demasiado joven para llevar tanto tiempo ahí en la cima de la profesión, con un gran éxito. En 15 años, en todo caso,
cómo ha cambiado todo, ¿no? Es decir, la digitalización, la revolución digital en los últimos 20, 30 años ha transformado todo por completo. ¿Cómo has visto cambiar la publicidad? No debe ser fácil seguir a veces el ritmo de esas transformaciones, porque la publicidad de Mad Men, de aquel mundo del siglo XX, ya debe quedar muy poco, ¿no? Fíjate, Mad Men sigue todavía vigente en los momentos que viven los equipos internos, ¿no? Lo que siente la persona todavía es un poco parecido a lo que se sentía en Mad Men. Sin embargo, la manera de trabajar y cómo se implantan las campañas ha cambiado radicalmente, completamente diferente, ¿no? Es cierto que es trepidante el ritmo que llevamos, pero también me parece algo muy bueno y que no ha cambiado, es que las ideas al final pesan dentro del proceso y dentro de la propia publicación, ¿no? De manera que creo que nuestro trabajo no será posible hacerlo por robots. La parte de publicación, la parte de procedimiento para publicar, sí, pero las ideas, el feeling, el insight con el consumidor no lo podrá tener un robot por ahora. O dicen que por lo menos en 15 años más, ¿no? Entonces creo que habrá otros 15 años para seguir trabajando ahí en creatividad y en ideas. Bueno, que nos den 15 años a nuestra generación por lo menos para que completemos la trayectoria profesional. Me gustaría preguntarte, el marketing hoy aparece en todo, ¿no? Es decir, no ahora, hace mucho tiempo, pero desde luego ahora es marketing electoral, en fin, el marketing político, marketing con una omnipresencia que no siempre resulta del todo tranquilizadora, ¿no? Porque da la sensación de que a veces los ciudadanos son convertidos en clientes o son convertidos en consumidores y se pierde parte de esa condición de ciudadanía. Sí, es cierto que hay medios y canales que dejan de tener cierta credibilidad. Es cierto que la publicidad como tal, la palabra publicidad, de alguna manera se interpreta como una palabra que de alguna manera puede estar prostituida, ¿no? Es que como que no me creo esto de la publicidad, ¿no? Por eso también hay otras maneras de hacer las cosas, otra manera de llegar, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos y el objetivo que tenemos que tener también los que nos dedicamos a esto, estamos en el sector, es concienciar de otro modo, tener estrategias y fórmulas que no sean agresivas, que no tratemos al consumidor como si fuese torpe, no, el consumidor es un ser inteligente y tienes que tratarle como tal y tienes que ponerte tú en su piel para poder darle algo que sea honesto, y creo que la mayoría de las campañas que nosotros hacemos también cuenta mucho esto, nos ponemos un poco en el público y Customer Journey va de esto, de ver un poco cómo es el producto, pero cómo es también mi cliente. Se llaman buyers personas, ¿no? Nos ubicamos en ese perfil, ya sea mayor, joven o un niño, nos ponemos en la piel de un sector concreto, segmentamos muy bien y decimos ¿qué está sintiendo este público? ¿Y cómo le tenemos que llegar? Pero cómo le llegamos de una manera sincera, porque en cuanto que nos pille que esto es error, o que es negativo, evidentemente no vamos a poder conectar. Pero también hay un trabajo por parte de las marcas de ofrecer una verdad. Creo que es importante que la comunicación que hagas sea una verdad. Si no es una verdad, al final no empatizas, no eres una love mark, ¿no? Una última cosa, lo que sí que está dominando ahora toda la lógica digamos, de la acción pública es el concepto de evento, es decir, todo tiene que ser un evento, ya parece que no pueden pasar cosas normales, que todo tiene que ser con categoría o con dimensión de evento. Sí, el evento se ha transformado también, no es un evento como se pensaba antes, ¿no? Antiguamente tú creabas un evento, tenías 100 invitados, pues dabas un catering, había algún espectáculo y oye, el evento bien, ¿no? Ahora el evento es una excusa para aparecer en redes sociales. Por tanto, el evento tiene que estar muy medido para la red social o el público al que quiero que llegue. Y se modula de distinta manera. Puede ser un evento donde se integra tecnología digital, donde de repente hay un celebrity, es muy diferente. Pero es cierto que forma parte de lo que comentábamos antes, una comunicación diferente, probablemente más creíble, que no sea la tradicional, donde antiguamente recordemos que esa inversión se la llevaban pues medios, pues por ejemplo como vallas publicitarias o MUPIs, que ahora mismo tú dices, bueno, es que sí, está bien aparecer un poco en la ciudad y en el entorno urbano, pero las marcas están tendiendo mucho a esto, ¿no? A conectar con su público por otra vía. Pues Pilar,
Ha sido un placer compartir Igualmente, contigo este ratito igualmente. en nuestra barra libre, compartir este vino de Málaga y aprovechar para felicitarte porque, en fin, el galardón de mejor agencia del año debe llevarse seguro con un gran orgullo. Muchísimas gracias a ti y sobre todo bueno, por invitarnos y por poder contar un poco el proyecto, que ojalá también haya más agencias así, también como nosotros, y que el sector crezca, que estaría muy bien. Porque desde Málaga pensáis que hace falta, es decir, que faltan competidores. Hay ya muchas agencias y estudios más pequeños que van surgiendo, de hecho en los últimos 10 años ha habido muchos, ¿no? Pero creemos que no hay que tener complejo, que hay que hacerlo a lo grande, que no pasa nada, que desde aquí se puede estructurar grandes equipos y se puede trabajar, porque a día de hoy nosotros, por ejemplo, trabajamos con Yara Internacional, precisamente en Noruega, hemos trabajado con Rising en Londres. Desde aquí se puede trabajar con la marca internacional que quieras, no hace falta estar ubicado en Madrid y Barcelona para tener una gran agencia. De hecho, es tendencia, la mejor agencia de Alemania no está en Berlín, la mejor agencia de Estados Unidos no está en Nueva York. O sea, es como que, bueno, creo que es importante que se vea un poco esa perspectiva, la libertad, ¿no?, de poder trabajar de otro modo. Pues lo dicho, enhorabuena. Gracias. y gracias por ese ejemplo inspirador para quienes empiezan o para quienes tienen todavía mucho recorrido por delante. Hasta aquí la entrevista, pero no se marchen, que continuamos con la tertulia y ya verán que todavía hay cosas interesantes de las que hablar. Bueno, ya les había advertido que la tertulia no había terminado. Ha sido un placer charlar con Pilar Ruiz. Me alegra que hayas traído a Pilar, porque me parece gente... Hay muy buenas agencias de comunicación en Málaga, pero bueno, el Cuartel tiene todo merecimiento. El Cuartel está en rankings. Al Cuartel hay que darle mucho cuartel, porque les conozco hace tiempo y son fantásticos. Llevan mucho tiempo entre las 20 mejores agencias españolas y también en rankings latinoamericanos. En fin, es una empresa, hablábamos antes en el ciberleviatán de la pérdida de empleos y del cambio de sociedad. Pero, ¿hay empleos nuevos? Pero la creatividad es algo que de momento y por mucho tiempo, como decía Pilar, no va a sustituir la robotización. No, y además está muy gracioso hasta sus oficinas allí en la calle Beatas, esa forma que la tienen contemplada, o sea, todo incluso aporta diseño de ciudad. Oye, ha sido interesante hablar de futuro, nos compete el presente. A mí me hubiera gustado preguntaros por el Málaga, pero en todo caso tampoco podemos olvidar el pasado, José Manuel. Ayer se celebró el 4 de diciembre, el andalucismo ya es algo que se ha desinflado extraordinariamente en estas décadas de democracia, pero en Málaga la memoria de Caparrós sigue estando ahí, no se olvida. No se olvida. La verdad es que en líneas generales a mí me gustaría vivir en un país, en una comunidad autónoma de Andalucía, donde 40 años después no tuviera que decir que esta comunidad tiene que recuperar el espíritu del 4 de diciembre. Después de 40 años deberíamos estar ya en unas condiciones que no tuviéramos que apelar a estas cosas, ¿no? Más allá del espíritu reivindicativo, porque hay que ser siempre reivindicativo, pero parece que después de 40 años tengamos que estar todavía... hay que recuperar el espíritu de la transición en España, bueno, que llevamos 40 y tantos años, lo que hay que recuperar es una sociedad en condiciones ya, que no haya que pensar que tengamos que estar en esa situación, pero sí, lamentablemente todavía tenemos que estar y hay muchas cosas que tenemos que seguir reclamándolas, y en el caso ya, por centrar esto en el propio García Caparrós, es que es que la placa es que desaparece y todo, es que después de 40 años todavía no tenemos ni una placa en condiciones en un sitio de recuerdo de eso, y desaparece y hay pintadas. A mí me provoca, yo creo que Andalucía ya tiene que quitarse esa parte y salir, tirar hacia adelante, pero desde otra mentalidad, ¿no? Es decir, el espíritu de... Sí, claro que hay que recuperarlo, pero por Dios... Estoy muy de acuerdo contigo, José Manuel. A mí me ha sorprendido hoy leer a Alejandro Serrato, responsable de Unidas de Podemos a nivel provincial, decir que debería ser el Día Nacional de Andalucía. Entonces yo creo que, sabiendo muy claramente de dónde venimos, de cómo Andalucía superó un agravio o el intento de considerarla una comunidad de segunda, Andalucía salió a la calle, consiguió la autonomía por la vía más legítima o con más competencia. Hemos llegado aquí, es una comunidad que ha prosperado enormemente, que sigue estando a la cola en otras muchas cosas, y no tiene por qué reescribir el pasado
y aprovechar estas ocasiones solemnes para celebrar los logros y seguir avanzando, por supuesto, pero esto de hacer estos discursos tan altisonantes y de querer apelar a sentimientos totalmente superados, también me parece muy fuera de lugar. Yo de todas maneras creo que, quitándole lo de nacional, a mí me gustaría que el 4 de diciembre fuera el Día de Andalucía. Yo creo que es una fecha que sobra mucho en nacional. Sí, que se podría haber escogido como... Alargar el puente... Sí, exacto. El 28 que lo esparcimos un poquito, Vaya, de febrero. No, pero yo creo que es el día verdadero de Andalucía y del espíritu andaluz, incluso andalucista, pero es triste también que la figura de Caparrós no salga definitivamente de la melé política. Ayer vimos también y es triste distintas que horas para la ofrenda. Como dice la familia, ¿no, José María? Que todavía no se hayan desvelado la documentación, no se haya abierto una documentación, están en deuda con ellos. Bueno, ahí está el libro de Rosa Burgos, no uno, dos con muchísima documentación fotocopiada, alguna con un mérito impresionante, sobre todo en la primera edición, porque esta agente judicial de Granada que vive entre nosotros y que es una tipa desde mi punto de vista muy valiosa, pues se empeñó en meterse donde no se había metido nadie, no pidió demasiados permisos y de pronto resulta que pudo acceder a muchos de esos documentos y al expediente policial, etcétera. Yo tenía 13 años cuando iba de la mano de mi padre a aquella manifestación. Yo no puedo evitar tener un recuerdo de todo aquello. Andalucía creía que la autonomía por la vía rápida dedicada para las comunidades históricas, la del artículo 151 de la Constitución, le iba a resolver la vida a tantas décadas de ostracismo y de pobreza. Pero en realidad la autonomía era la autonomía, no era todo eso, no era ese sueño, ¿no? Entonces yo creo que, hablaba el otro día con Pablo Juliá, me recordaba el viaje que hizo de la mano de Plácido Fernández Villagas para conocer con su cámara de fotos cómo era Andalucía en ese momento, ¿no? En el año 76-77. Obviamente ya no nos conoce ni la madre que nos parió y estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, incluido con que el 4 de diciembre, sin el apartado ese más o menos intencionado, porque todos tienen que tener sus banderas políticas desde el punto de vista partidista, debiera ser el día que Andalucía se echó a la calle. Bueno, lo que es evidente, y ese debiera ser el día de Andalucía. Lo que es evidente en todo caso es que aquellas jornadas reivindicativas, aquel momento de gran reivindicación de la autonomía, tenía mucho de reivindicación de dignidad y de reparación histórica en una comunidad muy olvidada y a veces, sobre todo en el campo, humillada. Y es verdad que lo que ha pasado desde entonces ha cambiado mucho las cosas. Hoy hay que mirar más al futuro y hay que mirar a ese ciberleviatán y hay que mirar a cómo se hace política y hay que mirar al populismo y hay que mirar, como se ha hablado aquí, al medio ambiente. Bueno, nosotros estaremos aquí cada jueves para hablar de estos y de otros asuntos porque, como se ha dicho aquí, lo que no se puede perder es la conciencia cívica, la condición de ciudadanos. Con ese buen espíritu, gracias a todos por acompañarnos y volvemos el próximo jueves, la semana que viene más.